Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y hoy vengo a daros 5 consejos para ahorrar algo de energía este invierno. El primero de los consejos es el más sencillo y el que todo el mundo puede hacer, y es el hecho de usar ropa de abrigo. No abrigos como tal, pero sí ropa que abrigue bastante más durante los meses del frío. Esto hace que la casa no tenga que estar a una temperatura elevada y no tengamos la sensación de frío. Es cierto que no es una solución que, digamos, ahorre la energía como tal, pero sí que nos permitirá poder pasar un invierno algo más agradable. El siguiente consejo es que revisemos todos los cerramientos, carpintería metálica, es decir, todas las ventanas, puertas de terrazas y todo lo que tengamos que dé hacia la calle. Es bastante frecuente que existan pequeñas rendijas por donde entra el aire y por ahí se pierde muchísima temperatura de la casa. Es por eso que os recomiendo que reviséis, ya sea con la mano, utilizando plumas, por ejemplo, para saber por dónde puede entrar aire, y podréis saber por dónde tenéis alguna filtración de aire. En el caso de que tengáis un amigo o tengáis vosotros una cámara termal, una cámara térmica, de las que nos permite ver lo que sería el mapa de calor, podéis utilizarlo para saber los puntos fríos de una ventana y poder aislar mejor esa zona, y de esa manera conseguiréis ahorrar algo de energía. Otra de las soluciones sería domotizar las persianas para utilizarlas por la mañana, en el caso de que sea el invierno, por la mañana para abrir la persiana y hacer que todo el sol entre dentro de la casa y caliente la casa, y que cuando empiece a bajar el sol ellas mismas bajen automáticamente para amortiguar la temperatura. De esa manera conseguiremos encerrar, digamos, dentro de casa algo de temperatura. Es una solución que, si habéis domotizado las persianas con Home Assistant, es muy sencillo de hacer y tan solo tendréis que controlar la altura del sol, o incluso podréis controlarlo por el tema de la meteorología y la temperatura exterior para hacer que las persianas se bajen solas en función de lo que tengáis en la calle. Otra de las soluciones que sobre todo funciona cuando la casa es bastante grande es el hecho de utilizar válvulas inteligentes en los radiadores de cada habitación. De esta manera podréis controlar el calor de cada habitación en función de la temperatura que haya, o en función de la hora que sea y lo que vayáis a hacer. Por poner un ejemplo, yo en mi casa tengo todos los radiadores con válvulas inteligentes, y con Home Assistant, cuando llega la noche, lo que hago es cerrar los radiadores de salón, de los baños y del despacho que tengo, y dejar solo las habitaciones donde tiene que concentrarse toda la energía de la caldera. De esa manera, cuando la calefacción se enciende, que la controlo con Home Assistant, hace que solo el calor fluya por las dos habitaciones que tiene que controlar, y de esa manera, una vez que esas habitaciones llegan a la temperatura que deben, se para la calefacción y no tiene que calentar el resto de la casa. Por último, y quizá una de las más importantes, sería el cambio de termostato. Esto nos haría que tanto la calefacción se encienda solo cuando estamos en casa, se encienda de una manera más inteligente de lo que haríamos, por ejemplo, incluso con programación de Home Assistant, y de esa manera controlaríamos lo que sería nuestra caldera. En mi caso hablo como una caldera de gas, pero se podría hacer tanto con suelo radiante como con cualquier otro tipo de calefacción que tengáis en casa. Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando me compré el Nest, me lo compré por el hecho de que se veía muy inteligente, era muy bonito estéticamente, pero no me fijé, aunque sí que hubo un comentario que me lo dijo en YouTube, que mi caldera, que es Sanier Duval, utiliza un protocolo que se llama eBus, y Nest es compatible con un protocolo que se llama OpenTerm. Es decir, mi calefacción, cuando usaba el Nest, solo funcionaba o totalmente encendida o totalmente apagada. No tenía la parte modulante que nos permite encender la caldera a un tanto por ciento de graduación, y además ir apagándola progresivamente cuando se está acercando a la temperatura de objetivo que queremos alcanzar. Ahora, este año pasado, conseguí el termostato Tado, y la verdad es que estoy muy contento con él, y lo noté en la factura, porque el termostato Tado soporta muchísimos protocolos, entre ellos el eBus de la Sanier Duval, y además soporta por lo menos 4 o 5 protocolos más. De esta manera hace que la caldera y el termostato se entiendan totalmente, y por ejemplo el termostato, cuando ve que va a llegar a la temperatura, en vez de cortar cuando realmente se ha alcanzado la temperatura, lo que hace es que antes de llegar a esa temperatura aprovecha la inercia de los radiadores para ir poquito a poco cortando la calefacción. Como digo, el año pasado noté en la calefacción, sin tener frío durante todo el invierno, noté bastante la bajada de la factura. Son pequeños consejos, existen más consejos, existen seguro más formas de ahorrar
en este invierno que parece que nos viene un poquito duro en cuanto al tema energético. Si conocéis más trucos, podéis ponerlos en los comentarios y estaré encantado de verlos. Si queréis que os enseñe, por ejemplo, el tema de la configuración que tengo en casa con los radiadores inteligentes, con Home Assistant y con el termostato Tado, podéis ponérmelo en los comentarios y haré un artículo en la web. Así que si os ha gustado el vídeo, darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!